Bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, eh, casi como un discipulado, como una clase de discipulado, pero no, me motiva a en vez de dar una reflexión, porque en estos días pasados me encontré con un amigo de la vieja guardia mío y estamos conversando y terminamos hablando de la Biblia, del Dios y de Jesucristo y de mi fe. Y él me hizo una pregunta que en el texto bíblico también la vamos a encontrar, en la que un hombre muy conocido, muy letrado, muy conocido de la ley, miembro de un Sanedrín, bien curtido de la palabra, fue una madrugada ante Jesús y también le hizo la misma pregunta que él me hizo. ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nacimos de nuevo? Si ya estamos vivos, ya nacimos de mi papá y mi mamá. ¿Cómo es que nacimos de nuevo? Vamos al texto de Juan, capítulo 1, versículo de 12 al 13. No te lo voy a leer, te lo voy a explicar. Pero abre tu Biblia y ve siguiéndome. Porque el texto nos dice que si somos nacidos de nuevo, somos entonces llamados hijos de Dios. Porque no fuimos engendrados por voluntad de carne. La palabra engendrar en el texto griego, en el original, es esperma. Párale bola a esto, es esperma. Por lo tanto, nosotros hemos recibido el esperma de Dios para nacer de nuevo. ¿Cómo nacimos en el mundo terrenal? Hice esa analogía entonces para que él pudiera entender una cosa con la otra. ¿Cómo nacimos en el mundo terrenal? En el mundo natural. Pues sencillo, mi padre engendró su esperma, depositó su esperma en el óvulo de mi madre y de ahí surgió una criatura, que es usted o soy yo, ¿verdad? Y estamos en este mundo terrenal, nacimos en el mundo terrenal. Ahora, somos parte de ese reino natural, por lo tanto, usted respira, usted antes de caminar gateó, usted camina, usted come, usted duerme y hace todas las funciones biológicas, físicas de su cuerpo porque usted está en el mundo terrenal, como lo estoy yo, y no podemos volar. No podemos volar, ¿por qué? Primero porque no somos águilas y segundo porque no estamos en el reino de las águilas, de las aves. Pero tampoco podemos profundizarnos en el mar, allá abajo, en la profundidad del mar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ballenas. No pertenecemos al reino de las ballenas, el reino acuático. No, no pertenecemos a eso. Por lo tanto, eh, usted tiene que entender que en el reino natural en que hemos nacido hay unos principios, pero también hay eh, una pauta en la cual nosotros no podemos pasar. Ahora, usted puede enseñarle a la carne, a su carne, usted le puede enseñar mucha teología. Sí, puede hacerlo, pero la carne siempre seguirá siendo carne. Ahora, usted puede llevar la carne al instituto bíblico y la carne siempre va a seguir siendo carne. Usted puede bautizar a la carne, pero la carne siempre va a ser carne. Y yo le digo algo, o sea, él y yo y usted que me escucha, ¿cuántas personas no conocen que son bautizadas y que ahora siguen siendo carne y que están en el mundo? Son lo que la Biblia llama a los cristianos carnales, ¿verdad? Porque su comportamiento más que espiritual es carnal. Esa es la demostración de ello. Ahora, la carne puede cantar, sí, la carne puede cantar, pero seguirá siendo carne. La carne puede danzar, pero seguirá siendo carne. Porque nunca la carne mutará en el espíritu. Porque el espíritu siempre será espíritu. Ahora, que ya sabemos cómo nacimos en el mundo terrenal y nuestro comportamiento como tal será conforme
al reino terrenal al que pertenecemos, entonces, eh, eh, ¿cómo es entonces nacer en el Espíritu? ¿Cómo es entonces nacer de nuevo? Entonces, recordemos aquel día en la que usted recibió el esperma de Dios, lo escuchaste el esperma de Dios, ¿verdad? Que es la palabra de Dios y el rema de Dios. Y Cristo fue formado dentro de ti. La palabra de Dios es el esperma de Dios y ella entra por donde, por tus oídos, y Cristo es formado entonces dentro de ti. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El ángel, cuando se le presentó a la joven María, le dijo que la sombra del Espíritu engendraría, o sea, el esperma de Dios entraría, ¿verdad?, en el vientre de esta niña, de esta joven, y de allí ella sería embarazada y nacería un niño al que se llamaría Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Porque entonces, cuando tú naces en el Espíritu y naces por la palabra de Dios, porque la creíste y porque y por lo que has nacido de nuevo, al creer la palabra, al aceptar la palabra, al permitir que esa palabra, ese esperma de Dios entre en ti y engendre en ti, ¿verdad? Una nueva criatura. Se has engendrado como una nueva criatura y por lo tanto ya saliste del mundo terrenal y entras al mundo de Dios, al mundo espiritual. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, yo siento dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ahora el Señor crece dentro de ti. Tú estás o eres embarazado de su gloria, de su presencia. Y cada día que pasa, Él crece más y más dentro de ti. Amén. Ahora, eres tú menos y Él es más. Eso es lo que debe estar ocurriendo en tu vida ahora. Eres menos tú y Él es más. Amén. Por lo tanto, ahora entraste a un reino espiritual y ahora tú te debes de comportar o tu comportamiento es conforme al reino que perteneces, ya que el reino de Dios es el reino de milagros, es el reino sobrenatural, es el reino de prodigios, es el reino de señales, es el reino de maravillas, es el reino de poder y autoridad. ¿Para qué? Para subyugar todo poder de las tinieblas. Ahora es el reino con autoridad. Ese es el reino en el que estás ahora. Es un reino con autoridad y control y solvencia, con peso de gloria. Pero para que tú seas parte de ese reino, y conducirte como miembro de ese reino, tienes que nacer de nuevo. No hay otra manera, no hay otra forma. La única forma en que tú naces de nuevo es porque oíste, escuchaste el esperma de Dios, la palabra de Dios, y ella te embarazó. ¿Te embarazó a quién? A Cristo dentro de ti. Ahora, de esa manera es que nacemos de nuevo. Porque, repito, no hay otra manera sino a través de la palabra de Dios. Hay gente que se congrega por costumbre. Hay gente que se congrega por tradición. Hay gente que se congrega por estatus social. Algunos se congregan por miedo, por temor. Otros
Vamos a la parte folclórica, porque es que allá en la congregación está la novia o el noviecito. Y entonces están allí, dentro de la congregación. Otros se congregan por obligación, porque mis padres, mis tías, mi abuela me llevó a la fuerza a la congregación. Pero eso, por eso, no todo el que se congrega ha nacido de nuevo. No todo el que va a la iglesia ha nacido de nuevo. Y te hago la misma pregunta de ahorita. ¿Cuántos tú conoces que se han ido al mundo después de mucho tiempo o de corto tiempo? Han ido a la congregación meses, años o días y regresan al mundo, regresan a sus vicios, a su mundo terrenal, a su mundo natural. ¿Eran nacidos de nuevo? No, no eran nacidos de nuevo, porque nadie entra al reino de Dios por ideología, porque la Biblia dice que tienes que morir primeramente. ¿A quién? Al reino al cual perteneces y nacer de nuevo al reino de Dios. Quiero que quede entendido esto bien clarito. He tratado de hacerlo lo más claro posible, pero deja que Cristo te embarace, que el Señor te embarace con su palabra y Cristo se ha engendrado en ti. Y entonces entrarás verdaderamente al reino de Dios. Dios te bendiga.